Hoy vamos a hablar de la ley y de la gracia, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Desde inicios de la iglesia, allá en Galacia, Pablo tuvo un problema con aquellos que querían judaizar a los recién creídos. Y ahí establece algunas cosas. Bueno, vamos a hablar de ello. Y este sería, del tema la ley y la gracia, sería la primera entrega. Y vamos a empezar a sentar varias bases antes de entrar al tema. Vamos a ver 3 versículos para sentar algunas bases bíblicas antes de entrar. Dice 2 de Timoteo, 3:16. Dice Pablo a Timoteo: toda la escritura, toda, de Génesis a Apocalipsis, es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la refutación del error, para la corrección, para la instrucción en la justicia, a fin de que el hombre de Dios esté capacitado, completamente equipado para toda buena obra. Bien. Entonces podemos usar toda la escritura para enseñar. Debemos usar toda la escritura para enseñar a alguien o para instruirlo en justicia, para que él esté capacitado y equipado para toda buena obra. Luego, vamos a ver 1 Corintios 10. Y luego vemos otro pasaje en 2 Corintios. Pero vamos a ver, 1 Corintios 10. Déjenme lo busco, ya estoy aquí. 1 Corintios 10, el versículo 1 hasta el 11. Miren lo que dice aquí el apóstol. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estaban todos bajo la nube, y todos pasaron por el mar, y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero Dios, no obstante que ellos obedecieron, rociando los dinteles de sus puertas con sangre, que no fueron tocados sus primogénitos por la muerte, y que después de eso fueron liberados por Faraón, aunque después los persiguió, creen, son bautizados en Moisés, se les da una bebida espiritual a todos, o la misma, por la roca que los seguía, que es Cristo. Y no obstante, Dios no se agradó de muchos de ellos. Aunque el pecado ya no nos condena, como dice el libro de los Romanos, ninguna condenación hay para el que está en Cristo Jesús, y muchos otros pasajes. Ya no nos condena, y aunque no hay permiso para pecar, hay remedio, o estamos a salvo en Jesús, porque con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre, según el libro de Hebreos. 1 Juan 1, del versículo 8 hasta el capítulo 2, 3, 4, habla también de cómo intercede Cristo por el creyente cuando se desliza, y la forma de arreglar todo, o nos ayuda porque Él también pagó por ese pecado. Entonces estamos completamente a salvo porque Él pagó por todos nuestros pecados. Entonces estamos en el mismo caso que Israel. Pero no de todos se agradó Dios, o no de muchos de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto.
No tengo los números a la memoria exactos, pero de 600,000 gentes que salieron, solo 2 entraron a la tierra prometida. De 20 años para arriba, de 600, solo 2 entraron, que fue Josué, y Caleb. De los demás todos quedaron en el desierto por su desobediencia. Dice también en el libro de Hebreos que no entraron en el reposo de Dios por incredulidad y también por cabeza dura, dice aquí. Bien, entonces, aunque todos fueron, ahora sí que bendecidos por Dios con todas estas cosas, no se agradó Dios de muchos de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Y todas esas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Entonces, lo que ellos hicieron, si nosotros lo hacemos, nos va a pasar lo que a ellos les pasó. ¿Qué les pasó? Pues podemos verlo en el libro de Éxodo, en Números, y si quiere ir más adelante, pues puede leer Jueces, Levíticos. Todas esas cosas que sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no seamos codiciosos de cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, tal como ha sido escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se los hizo levantar a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y en un día cayeron 23,000. Ni tentemos a Cristo como algunos de ellos lo tentaron y perecían por las serpientes. ¿Por qué dice ni tentemos a Cristo? Porque sus salidas son desde el principio, dice Malaquías. Jesús en forma de ángel o del ángel de Jehová aparecía en varios episodios. Aquí estamos viendo uno de ellos. Hasta que él nace de María, entonces a él se le da cuerpo humano y nace como hombre, es creado como hombre y muere como hombre. Bien, no es el tema y no lo vamos a explicar a fondo. Ni murmuréis, el 10, tal como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecían como ejemplo otra vez, como ejemplo, y fueron escritas para amonestarnos a nosotros, a la iglesia, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, porque esta carta está dirigida a la iglesia. Estamos en los últimos tiempos. Entonces está escrito esto para amonestarnos y como ejemplo. No podemos ignorar lo que dice el Antiguo Testamento. Vamos a estar viendo cuáles son las diferencias de estar bajo la ley según la Biblia y bajo la gracia más adelante. Vamos ahora a 2 Corintios 13, versículo 8. Dice así: porque nada podemos contra la verdad, sino a favor de la verdad. Cuando hablamos la verdad, cuando fundamentamos lo que decimos o literalmente leemos lo que dice la Escritura, no hay quien pueda oponerse a esto, porque al oponerse a una enseñanza es oponerse a lo que Dios está diciendo. Dios no puede negarse a sí mismo. Si en Génesis dice una cosa y en Apocalipsis dice otra que a nosotros nos parece contraria o que se contradice, Dios no puede negarse a sí mismo. Y como Dios es el autor intelectual de la Biblia, lo más seguro o lo seguro es que estemos interpretando mal. Necesitamos acudir a Dios para que Él nos revele y nos interprete y nos dé el sentido de lo que quiso decir. Muchas veces sucede eso y por eso hay tanta desaveniencia. Entonces, porque nada podemos contra la verdad. El que esté contra la verdad que dice la Escritura, nada puede, sino a favor de la verdad. Yo aquí le parafraseo que todo se puede a favor de la verdad o hablando la verdad. No podemos estar dando
como verdades bíblicas, conclusiones que tenemos o cosas que sacamos fuera de aquí para fundamentar o basar lo que decimos. Entonces, toda la Escritura nos enseña. Todo lo que hizo Israel está escrito como ejemplo para amonestarnos a nosotros, para que no hagamos como ellos hicieron. Y este otro principio, si hablamos la verdad, no hay quien te pueda decir estás mal. Porque al decir estás mal se lo está diciendo Dios. Porque cuando tú hablas lo que Dios dice, pues no podemos decir que no es cierto. Si usted ve las predicaciones de Pedro, de Esteban, de Pablo, siempre citaban la Escritura al pueblo judío de tal forma que no podía decir que no decía así. Bien, vamos a ver. Juan 5, versículos 16 y 17. Vamos a hablar de por qué la iglesia no guarda el sábado y guarda el domingo. No vamos a hablar de que es una costumbre de la iglesia del principio, no. Vamos a dar bases bíblicas. Bien, Juan 5, versículo 16. Ahora sí que el motivo no es causar controversia, sino exponer la verdad. Y el que quiera o decida creer que las cosas son así, pues bienvenido. Y el que no, pues tampoco vamos a discutir. Hay libre albedrío. Y sí debemos tener cuidado de lo que enseñamos, porque vamos a dar cuentas a Dios. Tanto el que está bien como el que está mal. Bien, dice Juan 5, 16 dijimos. Y por esto por esto los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en sábado. Hubo una sanidad aquí y lo acusan de estar trabajando en sábado y por eso lo perseguían. Pero Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿El Padre en qué está trabajando en tiempos de Jesús? ¿En qué está trabajando Jesús mismo cuando dice y yo trabajo? Él a los 12 años cuando se queda en el templo y lo encuentra María, le dice que no sabes que me es necesario estar en los negocios de mi Padre, o sea, yo trabajo para Él. ¿Cuál era el negocio de Dios? Pues la salvación. ¿Cuál es la obra de Dios? La salvación del hombre. Vamos a ver Génesis 2, versículo 1 al 4. Ahí dice lo que hace Dios y luego Dios más adelante constituye el sábado como un día. Más adelante digo yo en los mandamientos, más bien dice la Escritura en los mandamientos, en los 10 mandamientos, que se debe guardar el sábado porque es santo. Pero vamos más atrás, cuando salió esto y para entender por qué. ¿Por qué Dios pedía esto? ¿Qué significa? Génesis 2, versículo 1. Dice, en el sexto día, o en el día sexto, Elohim completó su obra que había hecho. Elohim completó la creación. En el sexto día creó al hombre y termina, dice aquí. Y fueron ordenados los cielos y la tierra y todo su ejército. Y en el séptimo día reposó de toda su obra que había hecho. Y bendijo Elohim el día séptimo y lo santificó. Lo separó para él, porque en él reposó Elohim de toda su labor de rehacer lo que había creado. Estoy en la Biblia textual, edición cuarta. Bien, en 6 días Dios trabaja en la creación. Al séptimo día Él lo declara santo y ese día reposa. El pueblo de Israel iba a entrar
a la tierra de reposo y no entró por incredulidad. ¿Qué es entrar al reposo de Dios? Entrar al reposo de Dios es dejar que Dios haga las cosas, no ayudarle a Dios con nuestras habilidades o nuestras capacidades o nuestras potencias, sino dejar que las haga quieto y verás la salvación de Dios. ¿Por qué no entraron? Porque no creyeron que Dios los iba a meter, porque no obedecieron a Dios, no hicieron lo que tenían que hacer, porque hicieron todos esos pecados y más que no están escritos en el pasaje que leímos en 1 Corintios 10. Bien, entonces descansa el séptimo día de la creación. Luego viene el pecado. Y entonces Dios ya no descansa, porque ahora va a hacer una obra, que es la obra de salvación. Está trabajando Dios, está trabajando Cristo. Después de la obra de salvación que culmina en la cruz, a los 3 días Jesús resucita un domingo, la nueva creación donde Él es la primicia. Aquí podemos decir que Lázaro y otros resucitaron antes que Jesús. Entonces, ¿por qué Jesús es la primicia? Porque Jesús resucitó para no morir más. Toda resurrección anterior a Él volvían a morir físicamente, a menos que hayan tenido fe y se les haya contado por justicia. Bien, dice, seguimos con Juan 6, para sostener todo esto que acabo de decir y más. O sea, vamos a decir más. Juan 6, perdón. Versículo 29. Dice el 28, cuando le preguntan a Jesús, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él envió, que creáis en mí, en Jesús, porque es el que está hablando. Entonces, ¿cuál es la obra que debemos de hacer? No, ustedes no la deben de hacer. Crean en Jesús, en lo que Él hizo a favor de ustedes. Entonces, la obra de Dios está trabajando. El hombre solo cree. Dice el 35, versículo 35 de Juan 6. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed. Jamás. Es el pan de vida espiritual. Así como el pan o el pan material nos da vida biológica, y me refiero al pan con leche, huevos, carne. Así el pan espiritual que es Cristo nos da vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que cree en mí, dice, no tendrá sed jamás, no tendrá necesidad jamás de nada. Bueno, luego dice el 39 y el 40. Juan 6, 39 y 40 dice, y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que me ha dado no pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que mira al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Entonces, el primero que resucitó el primero que tuvo un cuerpo resucitado, o espiritual o glorificado, es Jesús. Él es la primicia y luego nosotros en su venida. Bien, seguimos con Marcos 16, que dice algo al respecto. Y vamos a ver qué dice. Marcos 16, versículos 2
y versículo 6. Marcos 16, versículo 2. Dice, muy de mañana, el día 1 de la semana, si el séptimo día es el sábado, el día 1 es el domingo. Muy de mañana, el día 1 de la semana, llegan al sepulcro, cuando ya había salido el sol. ¿Quiénes llegan? Dice el versículo 1, pasado el sábado, el séptimo día, el primero, algunos le llaman el octavo, pues no es el octavo, es el primero otra vez. Pasado el sábado, María Magdalena, María la de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirlo. Muy de mañana, el día 1 de la semana, llegan al sepulcro. Luego dice el versículo 6, Marcos 16, 6. Aquí aparecen unos hombres o varones con larga ropa blanca. Entonces ellas quedan atónitas y les dicen, pero él les dice, no os asombréis, buscáis a Jesús, el Nazareno crucificado, no está aquí, fue resucitado. Ved el lugar donde lo pusieron, no está, resucitó, se levantó. Y después aparece muchas veces a los discípulos. Bien, vamos a ver hechos que son, ahora sí como lo dice el nombre, los hechos, los actos, se traducen en algunas Biblias, o lo que hizo la iglesia desde que Jesús asciende al cielo. En Hechos 20, algo así como los evangelios son como lo que hizo Jesús en la tierra, lo que hizo y dijo, dice Juan, para que ustedes crean. Aquí en Hechos 20 nos narran algo que la iglesia hacía en esos días. Dice el versículo 7, Hechos 27, dice, y en el día 1 de la semana, habiéndose reunido para partir el pan, para la cena del Señor, Pablo dialogaba con ellos y como se disponía a salir al día siguiente, o sea, ya no iba a estar con ellos, prolongaba la conversación hasta medianoche, un servicio bastante largo. Pablo enseña que para predicar el evangelio debe ser uno muy corto, pero ya cuando creen, él era muy, muy largo, pues había muchas cosas que enseñar. Bien, entonces la iglesia se reúne al partimiento del pan. En otros pasajes aquí mismo en Hechos dice que todos los días se reunían para el partimiento del pan y la enseñanza. Pablo hace mención también a este día cuando anda recolectando la ofrenda para los pobres en Jerusalén. Bien, de aquí nos vamos a Colosenses 1:18. Colosenses capítulo 1, versículo 18. Mire, dice, él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. La iglesia es el cuerpo y él es la cabeza. Para que en todo tenga él la preeminencia. En todo tiene Cristo la preeminencia. Dice 1 Corintios 15, no solo en que él es la cabeza, el que dice cómo, a dónde vamos, qué hacemos, quién va, quién no va. 1 Corintios 15, dice el versículo 20 y el 23. Dice, pero ahora, 1 Corintios 15, 20, pero ahora Cristo ha sido resucitado de entre los muertos como primicias de los que duermen. Luego dice el 23, pero cada uno en su orden. Está diciendo cómo van a hacer esa resurrección. Dice cada uno en su orden. Cristo, que es las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Entonces, para que Él tenga preeminencia en todo. Él fue el primero que resucitó para no morir más. Luego, vamos a rematar aquí esto con un salmo que nos habla de salvación.
y nos dice que Dios ha creado este día, obviamente refiriéndose al domingo, que es el día que Él resucita. No guardamos el domingo porque es el Domenicus en latín, y es el día del Señor, porque lo instituyó una religión. No, nosotros lo guardamos por lo que dice la Escritura. Que ellos lo guarden también y den esa explicación, nosotros no tenemos problema. Nosotros la cabeza es Cristo y lo que Él dice es lo que hacemos. Y es como nos conducimos. Dice Salmo 118, versículo 12. Usted puede leer todo el Salmo, todo el contexto para darle más forma en su mente de lo que está hablando y del versículo clave, que es el 24. El 24 es el versículo clave para esto que estamos hablando. Voy a leer ahora desde el 12. Dice: me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego de espinos. En el nombre de Yahvé ciertamente las destruiré. Fui empujado con violencia para que cayera, pero me ayudó Yahvé. Mi fortaleza y mi cántico es Yah. Él ha venido a ser mi salvación. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Yahvé hace proezas. La diestra de Yahvé está levantada en alto. La diestra de Yahvé hace proezas. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Yahvé. Palabras proféticas sobre lo que iba a suceder a Jesucristo. Me castigó severamente porque no suavizó el castigo por ser su hijo. Le dio lo que merecíamos nosotros. Dice: me castigó severamente Yahvé, pero no me entregó a la muerte. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Yahvé. Esta es la puerta de Yahvé, por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y has venido a ser mi salvación. La piedra que desecharon los edificadores, que es lo que cita Pedro, refiriéndose a Jesús, ha venido a ser cabeza del ángulo. Aquí está hablando de la salvación en Cristo Jesús y de cómo un hombre, o David, es David el que compuso este salmo, parece que sí, alaba a Dios por la salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Yahvé es esta piedra, y es admirable entre nuestros ojos. Luego dice: este es el día que hizo Yahvé para que nos alegráramos y regocijáramos en él. Porque si Cristo no resucita, pues somos dignos de la mayor consideración. Pero Él resucitó. Él mostró con su resurrección que es Dios, y no solo resucitó, sino que intercede por nosotros para que nos conservemos a salvo. Ese pecado yo también lo pagué, porque pagó por todo. Entonces, ¿a qué día se refiere en el que debemos alegrarnos y regocijarnos en Él? Al día en que Él resucitó. Ese día comprobó, o Dios lo refrenda, Dios lo reivindica, porque todos decían que Él no era Dios, todos meneaban la cabeza, a excepción del que estaba colgado con Él, de uno de los ladrones, pero todos los demás estaban diciéndole: muchacho, pues si no eres, bájate, no sufras. No se lo dijeron en esas palabras, pero sí, al menear la cabeza es algo así en su cabeza, en su pensamiento. Entonces, ¿por qué nos vamos a alegrar? Porque resucitó, porque nos salvó, porque comprobó que todo lo que Él decía era cierto. Dice el 25: te rogamos, oh Yahvé, sálvanos ahora. Te rogamos, oh Yahvé, haznos prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Adonai. Desde la casa de Yahvé os bendecimos.
Eso le decían a Jesús cuando entró a Jerusalén pocos días antes de ser crucificado. Bien, entonces, ¿por qué guardamos el domingo? Porque es el día que el Señor creó. Es el día en que Jesús resucitó. ¿Por qué Dios trabaja ahora si Él declaró que estaba en reposo? Porque pecamos. Y la obra de Él ahora es salvar a todos los hombres. Dios quiere que todos los hombres sean salvos, dice por ahí en Timoteo. Bien, seguimos con temas que tienen que ver con la gracia y la ley. Y me despido. Dios le bendiga.